Bueno, ante todo, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Les saluda el docente Luis Alarcón del curso de Geometría, y en esta oportunidad vamos a realizar nuestra segunda clase virtual y vendría a ser nuestro tercer tema que estamos haciendo en el año. Y bueno, mucha atención, por favor, para realizar el siguiente tema. Te recomendaría ya de una vez sacar tu lapicero, tu cuaderno, tu libreta de apunte para que puedas tener toda la mano. ¿Ya? Sí, te espero un ratito. Muy bien, ¿todo listo? Ya está. Vamos a comenzar. ¿Cuál sería el tema de hoy? Sería ángulos planos. Muy bien. Y vamos a desarrollar ese tema primero viendo la parte teórica y luego pasando a los ejercicios que están en tu compendio. Así que también saca tu compendio porque vamos a desarrollar los ejercicios paso a paso detalladamente para todos ustedes. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos a comenzar a definir qué cosa es el ángulo. El ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Por ejemplo, ¿no? El rayo OA y el rayo OB tienen origen en el punto O. Entonces, ese ángulo, esa magnitud que se forma, esa región, vendría a ser la región interior del ángulo AOB, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Otra forma de definir ángulo sería la figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen, y los dos rayos son los lados del ángulo y el origen común es el vértice del ángulo. Muy bien. Los elementos serían los lados OA y OB y el vértice O. Entonces sería la notación. El ángulo AOB. La medida del ángulo AOB se escribe de la siguiente manera. Medida ángulo AOB es igual a tita. Muy bien. Eso sería la descripción. Ahora vamos a ver acá. Para el gráfico AB y AC son los lados y A vendría a ser el vértice del ángulo. Muy bien. Notación del ángulo. Mira, por ejemplo, acá vemos una notación del ángulo BAC, BAC o CAB. La letra del vértice que está en el centro. O sea, mejor dicho, la letra que está en el centro vendría a ser el vértice. ¿Está bien? Y tú puedes decir BAC o CAB, es lo mismo, ¿no? O también la medida del ángulo A, también puedes decir así, ¿ya? Si los rayos de un ángulo son dos rayos opuestos, el ángulo se llama rectilíneo o llano. ¿Está bien? Si tienes dos rayos opuestos, el ángulo que forma esos dos rayos opuestos se le llama rectilíneo o ángulo llano. Muy bien. Vamos a ver acá, mira, ve. La medida de un ángulo. La medida de un ángulo se refiere a la abertura entre sus lados. En este curso usaremos el sistema sexagesimal, cuya unidad es el grado sexagesimal, expresado así, un grado. Este ángulo unidad está contenido 180 veces en un ángulo llano. Las unidades interferiores a un grado son el minuto y el segundo sexagesimal, cuyas equivalencias y notaciones son: un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Por ejemplo, ¿no? 40 grados, 10 minutos y 32 segundos representa la medida de un ángulo de 40 grados, 10 minutos y 32 segundos. Por otro lado, son equivalentes las cantidades 20,5 y 20 grados 30 minutos. La siguiente figura muestra el uso del transportador para medir los ángulos. Tú en tu casa, que tienes el transportador, puedes ubicar los ángulos en el sistema sexagesimal, que es el tema que vamos a trabajar. Y puedes medir los ángulos, ¿no? De acuerdo a la figura que te da, ¿cierto? Ya está, muy bien. Ahí te muestro el uso correcto del transportador. Muy bien. Vamos a ver la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida o a su posición en relación a otros. Por su medida, puede ser ángulo nulo, mide 0 grados, sus lados son dos rayos coincidentes, entonces la medida del ángulo BAC es 0. El ángulo llano o rectilíneo mide 180, sus lados son dos rayos opuestos. El ángulo recto mide la mitad de un ángulo llano, 90 grados. Decimos que BA y BC son perpendiculares, escribimos BA perpendicular el símbolo que ves ahí, BC, y el ángulo vale 90 grados. Ángulo agudo son aquellos que miden más de 0 y menos de 90. Muy bien, por ejemplo, el 40, ¿no? Ángulo 40 es un ángulo agudo porque está entre 0 y 90. Muy bien. El ángulo obtuso mide más de 90 y menos de 180. A ver, vamos a ver. Vamos por acá, mira, ve. El ángulo obtuso beta es mayor que 90, pero menor a 180. Por ejemplo, 100, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, a ver, dime. Muy bien, 130. Muy bien.
Ángulo convexo, cuya medida está comprendida entre 0 y 180. Es un ángulo convexo. Y un ángulo cóncavo mide más de 180 y menos de 360. Muy bien. O sea, por ejemplo, 200. 200 sería un ángulo cóncavo. 300 también sería un ángulo cóncavo. El ángulo de una vuelta. Se genera al girar un rayo una vuelta completa alrededor de su origen. Mide 360. Muy bien, chicos. Entonces quiere decir que la vuelta de la circunferencia, una vuelta mide 360 grados. Muy bien, muchachos. A ver, ¿qué es una bisectriz y un ángulo? Es aquel rayo ubicado en la región interior al ángulo cuyo origen es el vértice de dicho ángulo y que forma con sus lados ángulos de igual medida. O sea, una bisectriz va a dividir un ángulo en partes iguales. Quiere decir que si divide el ángulo va a ser tita y tita. Muy bien. O sea, supongamos que si el ángulo sea 20 y le traes una bisectriz sería 10-10. Si es 60, le traes una bisectriz sería 30-30. Muy bien, muchachos. En la figura OP es bisectriz del ángulo AOB. Muy bien. Entonces quiere decir que la medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POP. Muy bien. Clasificación de ángulos según sus medidas. Ya eso ya lo vimos, ¿no? Un ángulo agudo, ¿qué es? Aquel que se encuentra entre 0 y 90. El ángulo recto es aquel que mide 90. El ángulo obtuso entre 90 y 180. Muy bien. Ya está. Según la posición de sus lados, podemos ver también ángulos adyacentes. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y además están situados al lado de un lado común. A ver, no confundir. A distinto lado de un lado común. O sea, mejor dicho, los ángulos adyacentes son los que están juntos, ¿no? Los que están juntos. Por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Entonces, tita vendría a ser alfa más beta, que sería todo el ángulo, ¿no? A o C. Muy bien. Ángulos consecutivos. Se denominan así a dos o más ángulos que son adyacentes con su inmediato. Por ejemplo, alfa, beta, tita, gamma. Son ángulos consecutivos. Muy bien. Entonces, si tú quieres hallar todo A o E, sería alfa más beta más tita más gamma, ¿no? Muy bien. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice. Además, los lados de uno de ellos son prolongaciones de los lados del otro en sentido contrario. O sea, quiere decir que ángulos opuestos van a ser iguales. Por eso alfa es igual a tita. Ángulos complementarios. Son dos ángulos cuya suma de su medida es igual a 90. Por ejemplo, 30 y 60 son ángulos complementarios ya que ambos suman 90. Listo. Entonces, el complemento de un ángulo vendría a ser cuánto le falta a ese ángulo para llegar a 90. Por ejemplo, el complemento de 20, ¿cuánto es? ¿Cuánto le falta al complemento de 20? O sea, pone C20 es igual a ¿cuánto le falta? 70. Muy bien. Complemento de 45, ¿cuánto es? Muy bien, 45. Complemento de 1, muy bien, 89. Ya está. Ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuya suma de las medidas es igual a 180. Entonces, si dos ángulos suman 180, se le llaman suplementarios. Y también puedes hallar el suplemento de ese ángulo. Por ejemplo, el suplemento de un ángulo es cuánto le falta para llegar a 180. Por ejemplo, el suplemento de 100, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Muy bien, 80. El suplemento de 170, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Muy bien, 10. Ángulos planos. Muy bien, ahora sí, revisa tu compendio que vamos a desarrollar los ejercicios y luego tú también lo vas a desarrollar en casa. Muy bien, jóvenes. Atentos. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Dice, de acuerdo a cada gráfico con sus respectivos valores que señalan, complete las siguientes tablas. Muy bien. Miren, en la tabla hay inciso, ¿no? 1, 2, 3, todo eso lo vamos a completar. ¿Está bien? Pero vamos a analizar. Mira, tienes los ángulos formados por los rayos A o B, A, rayo OA, rayo OB y OC, donde tienen los ángulos consecutivos, ¿cierto? A o B y B o C. Ahora, ¿qué te puedes fijar? Que el ángulo A o B más B o C te va a dar A o C. Quiere decir que la primera columna más la segunda columna te tienen que dar los valores de la tercera columna. O sea, A o B más B o C es igual a O C. En todo caso, para completar el primer inciso tendrías que sumar, ¿cierto? 110 más 50, ¿cuánto es? 160, excelente, muchachos. El otro, vamos, 3 alfa más 20 más 4 alfa menos 50, súmalo, 7 alfa menos 30, muy bien, muchachos, excelente. A ver, profe, ¿ahí cómo hago? Ya, miren, chicos, si tú quieres hallar A o B, tendrías que restar A o C menos B o C. Ahora es lo contrario, la resta. Resta 120 menos 80. ¿Cuánto es? Muy bien, 40, excelente. Ahora, vamos al otro, mira. Vamos al otro. El otro también tienes que restar. 5 tita más 10 menos 3 tita más 10. Pero ojo que tienes que poner paréntesis, ¿ah?
Entonces resta 5 tita menos 3 tita sería 2 tita. Y 10 menos 10 te sale 2 tita nada más. A ver, comprobamos ya. 2 tita más 3 tita, 5 tita más 10. Entonces sale tu respuesta, ¿no? Vamos a la siguiente. Profe, ¿cómo hago con el B o C? De la misma manera, el B o C tendría A o C menos A o B. Entonces tendrías que restar 170 menos 100. ¿Cuánto es? 70. Excelente, muchachos. Igual, el siguiente, ¿cómo sería? 7B menos 3B te sale 4 beta, ¿no? 7 beta menos 3 beta te sale 4 beta. Y menos 15 menos 5. Menos 15 menos 5 signos iguales se suman, sería menos 20. La respuesta sería 4 beta menos 20. Vamos a la siguiente tabla, ¿ya? Te dan la siguiente figura, ¿no? Los vértices serían A o B, B o C, ¿no? Listo. Y te dan la siguiente. Seguimos, muchachos, seguimos atento, te estoy viendo desde acá, aunque no creas, estoy viendo, tienes que estar bien atento a la clase. Ya está. Vamos a completar los cuadros, ¿ya? Te dice A o C, B o C y A o B. A ver, ¿qué puedes analizar? Que A o B más B o C es A o C. Entonces, sería B o C más A o B es igual a A o C. ¿Qué quiere decir? Que la segunda columna más la tercera columna me tiene que dar la primera columna. Muy bien, entonces sería 40 más ¿cuánto te da 72? Que sería lo mismo decir restar 72 menos 40. ¿Cuánto es? 32. Entonces el siguiente también igualito, resta 5 alfa menos 3 alfa. ¿Cuánto es? 2 alfa. Pero menos por menos te da más, entonces te queda 2 alfa más 10. A ver, comprueba, 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa, menos 10 más 10, se va, te queda 5 alfa, muy bien. Ahora, para llegar a A o C sería sumar, ¿no? B o C más A o B, entonces sumarías 32 más 47, ¿cuánto es? Muy bien, es 79, ya está. El otro igualito, suma 5 tita más 2 tita, ¿cuánto es? 7 tita, ¿no? 7 tita sería menos 17 más 24, ¿cuánto es? 7. Entonces sería 7 tita más 7. A ver, el otro. ¿Cuánto sería B o C? Estamos en la 5, ¿ya? Estamos en la 5. ¿Cuánto sería B o C? Tenías que restar, ¿no? 87 menos 48, ¿cuánto te sale? 39. Muy bien. La 6, B o C también igualito. Tendrías que restar 8 beta menos 5 beta. ¿Cuánto vale? 3 beta. Menos 34 menos 13. Súmalo, menos 47. Entonces sería 3 beta menos 47. Muy bien, muchachos. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Dice, de acuerdo a la figura, hay lo siguiente, ¿no? Te dicen, la medida de A o C es 4 veces la medida de A o B. Y eso es igual a 108. Listo. Luego, la medida de A o B, ¿cuándo te sale? A ver, muchachos, yo tengo una consulta. Solamente fíjate en A o B. Olvídate de la A o C. 4 veces A o B es igual a 108. Si tú quieres hallar A o B, ¿no sería restar 108 menos entre 4? Y 108 entre 4, ¿cuándo te da? 27. Eso sería tu respuesta. Sencillo, chicos. Muy bien. Vamos a la parte B. Dice, si 9 cuartos de la medida de A o C es igual a 4 tercios de la medida B o C es igual a 360, luego A o C. Concéntrate en A o C. 9 cuartos de A o C es igual a 360. Chicos, si 9 cuartos de A o C es igual a 360, ese 4 pasa multiplicando y el 9 pasa dividiendo. Entonces la medida de A o C sería 4 novenos de 360. Pero ¿qué le puedes sacar ahí? Novena 1, novena 40, ¿cierto? O sea, novena de 9, 1, novena de 360 es 40. Te queda 4 por 40. ¿Cuánto es? 160. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? La medida del ángulo A o C, 160. Muy bien. Vámonos a la pregunta número 5. Ya está. Dice, en el gráfico hallar X. Muy bien. Chicos, yo tengo una consulta. A ver, esa imagen, esa figura que ves ahí, ¿sería una vuelta o no? Y una vuelta, ¿cuánto mide? 360. Muy bien, entonces sería sumar los ángulos que están ahí e igualarlos a 360. Sencillo. Entonces vas a sumar 5x más 3x más 20 más 5x más 3x más 4x igual a 360. Primero suma todos los x. A ver, ¿cuánto es la suma de todos los x? Te espero, a ver. Muy bien, es 20x. 20x más 20 es 360. Entonces te va a quedar que 20 pasa a restar a 340 y te va a quedar lo siguiente, ¿no? 20x igual a 340. ¿Cuánto vale x? X vale 17. Excelente. Márcalo, a ver. Bacán, muchachos. Vámonos a la pregunta 7. Se tiene el ángulo 70. Entonces vamos a hallar lo siguiente, ¿ya? ¿Te acuerdas que practicamos al inicio? Muy bien, vamos a aplicar lo que es complemento y suplemento. A ver, dime, ¿cuánto es el complemento del ángulo? ¿El ángulo cuánto vale? 70. A ver, dime, ¿cuánto es el complemento de 70? Muy bien. ¿La respuesta cuánto sería? A ver, ve sacando. ¿Ya lo tienes ya? Ve sacando la respuesta. ¿Cuánto sale? Muy bien. La respuesta sería 20. Ya está. El complemento del ángulo de 70 sería 20. El complemento de la mitad del ángulo. Oye, la mitad del ángulo es 35.
Entonces su complemento, ¿cuánto le falta a 35 para llegar a 90? Dime, 55. Muy bien. El complemento del ángulo, coma, aumentado en 20. Entonces acá respeta la coma. Primero hay el complemento del ángulo. ¿Cuánto vale el complemento del ángulo? Muy bien, 20. Aumentado en 20, ¿cuánto es? 40. Muy bien. El complemento del ángulo, coma, disminuido en 20. Muy bien. Ya basta. Yo te hago una consulta. Primero el complemento del ángulo. ¿Cuánto vale? 20. Disminuido en 20, ¿cuánto es? 0. El suplemento del ángulo. Oye, ¿cuánto le falta a 70 para llegar a 180? Dime. Muy bien, 110. El suplemento del doble del ángulo. ¿El doble de 70 cuánto es? 140. Ahora haya su suplemento de 140. Muy bien, la respuesta sería 40. El suplemento en la mitad del ángulo. ¿Cuánto es la mitad del ángulo? 35. ¿Cuánto es el suplemento de 35? ¿Cuánto le falta a 35 para llegar a 180? Dime. Muy bien, 145. El suplemento del ángulo aumentado en 20. ¿Cuánto es el suplemento del ángulo? Aumentado en 20. Oye, profe, ahí no hay coma. Entonces vas a corregirlo, vas a hacerlo así. El suplemento del ángulo aumentado en 20. O sea, primero el ángulo lo vas a aumentar en 20. Sería 70 más 20, 90. Ahora de eso hay a su suplemento. ¿Cuánto le falta a 90 para llegar a 180? Dime. 90. Muy bien. Listo. El suplemento del complemento del ángulo. A ver, profe, ¿qué hago ahí? Primero vas a desarrollar de atrás para adelante. O sea, complemento y luego suplemento. Dime cuánto es el complemento del ángulo. O sea, de 70. Muy bien, 20. Ahora ya el suplemento es 20. ¿Cuánto es el suplemento de 20? ¿Cuánto le falta 20 para llegar a 180? Muy bien, 160. Listo. El suplemento del doble del ángulo. A ver, ¿cuánto es el doble del ángulo? 140. Ya como te digo, primero haces el suplemento. El suplemento de 140 es 40. Ahora el complemento de 40, ¿cuánto es? 50. Muy bien, esto sería tu respuesta. Vamos a la pregunta número 9. Uno de los ángulos de un par lineal es octuplo del otro. ¿Cuánto mide la mitad del otro? A ver, vamos a definir primero qué son ángulos de un par lineal. Los ángulos de un par lineal son dos ángulos que comparten un rayo y tienen al otro rayo como opuesto al otro rayo. ¿Entienden? A ver, lo voy a poner en la imagen ahí está. Mira, tienes dos ángulos ahí, comparten un rayo y los otros rayos son opuestos. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué se va a cumplir ahí en los ángulos de un par lineal? Que la suma de los ángulos va a ser 180. Quiere decir que son suplementarios. Entonces, vamos a ponerlo así. Al ángulo 1 hay que darle, al ángulo 2 hay que ponerle alfa. Y como dice, uno de los ángulos es el octuplo del otro, entonces el otro vendría a ser el ángulo 2. El ángulo 1 sería el octuplo, o sea, por 8 alfa. Entonces el ángulo 1 vale 8 alfa y el ángulo 2 vale ¿cuánto? 2 alfa. A ver, suma. 8 alfa más alfa me tiene que dar 180. 9 alfa es igual a 180, alfa vale 20. Te piden hallar la mitad del otro, o sea, de alfa. Alfa medio sería 10. Muy bien, marca la clave 10, bacán. Sigamos. Vamos a la 11. Se tiene un par lineal y la medida de uno de ellos excede a la medida del otro, el ángulo del otro ángulo en 360. ¿Cuánto mide el complemento del menor ángulo? El ángulo 1 y el ángulo 2. El ángulo 2 sería el otro, ¿no? Hay que ponerle alfa. Dice que uno de ellos excede, o sea, quiere decir que ese es mayor, él es mayor por 36. Quiere decir que el ángulo 1 es alfa más 36. Ahora, si sumamos alfa más 36 más alfa, me tiene que dar 180. Sumamos alfa más alfa, 2 alfa. 2 alfa más 36 es igual a 180. Donde se pasa restando sería 144. 2 alfa es igual a 144. Alfa vale 72. Pero te pide el complemento del menor ángulo. El menor ángulo es 72. Claro, el complemento de 72 sería 18. Muy bien, excelente. Vámonos a marcar, va acá. Vámonos a la 14, dice, se tienen los ángulos consecutivos coplanares alrededor del punto de origen A o B, B o C, C o D, D o A, tal que A o B es el cuádruplo de C o D y esta es la tercera parte de la medida del ángulo B o C. Además, B o C es 3 veces A o D, hallar A o D. Muy bien, muchachos. Mira, yo sé que parece un poquito complicado, pero hay que tratar de plantearlo despacio, ya tranquilo, ya muchachos. Ya, vamos. Mira, he dibujado ahí lo siguiente, A o B, B o C y C o D. Ahora, dice, primero vamos a leer ahí, mira, dice que A o B es el cuádruplo de C o D. Entonces, A o B es el cuádruplo de C o D. C o D le pones alfa, A o B sería 4 alfa. Y o sea, C o D, es la tercera parte de B o C. Entonces, quiere decir que B o C vale el triple de D o C, de C o D. Entonces, ¿cuánto es el triple de alfa? 3 alfa. Listo. Y después dice que B o C es el triple de A o D. Pero, profe, A o D no se... Entonces, no, vas a tener el menor, pues vas a tener el menor.
que tenga sentido. Entonces, A o D va a ser alfa, va a ser la tercera parte. No, dice que B o C es el triple de A o D. Quiere decir que A o D es la tercera parte de B o C, entonces sería alfa. Entonces ya tienes completado todos los ángulos. Yo te pregunto, ¿todos los ángulos nos dan una vuelta? ¿Y una vuelta cuánto vale? 360, entonces suma pues. 4 alfa más 3 alfa más alfa más alfa es igual a 360. Hoy suma todo, ¿cuánto sale? Muy bien, 9 alfa. 9 alfa es igual a 360. ¿Cuánto vale alfa? Muy bien. Oye, 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 oye. ¿Cuánto vale alfa? Dime, dime, dime. Ahí hay una corrección, ¿no? Debería decir 40, ¿no, muchachos? Muy bien, debería decir 40. Ya está. Ahí debe ser una corrección. Ya ves, muchachos, debe ser un error de en vivo pasa esa cosa. Entonces, alfa, ¿cuánto vale, chicos? Alfa vale 40. Ya está. Marca 40. ¿Ya? Marca 40, marca 40. Ya está. Vamos acá. Se tienen los ángulos consecutivos de A o B, B o C y C o D. Tales que A o B es el cuádruplo de C o D. Y este es el triple de B o C, es igual a 15. Hallar el mayor ángulo formado por la bisectriz de los ángulos A o B y C o D. Muy bien, muchachos. Mira lo que voy a dibujar. En primer lugar, dibujo A, B, C, D. Y ahora, ¿por qué le he dibujado así, profesor? Porque mira, ¿cuánto vale B o C? 15, señor. Y dice que C o D es el triple de B o C, entonces es 45. Y A o B es el cuádruplo de C o D, o sea, 45 por 4, 180. Es un ángulo llano, entonces A o B es un ángulo llano. Por eso lo he dibujado así. Ahora, si yo sumo todos, me tienen que dar ¿cuánto? 360. Hay un ángulo que falta ya. ¿Cuál es? El lado de. Muy bien. Entonces suma 180 más 15 más 45 más alfa es igual a 360. Todo eso sale 240. Pasa a restar, alfa me sale 120. Pero eso no es la respuesta. Dice, haya el mayor ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Oye, pero A o B haya su bisectriz. Sería 90-90. Y para C o D haya su bisectriz. 45 medios, 45 medios. ¿No es que es la mitad? Que tiene el mayor ángulo, que sería X. X sería todos los ángulos que ves ahí, que sería la suma entre 90 más 120 más 45 medios. 90 más 120 es 210. Y 45 medios es 22,5. 210 más 22,5 sale 232,5. Muy bien, muchachos. Marca clave. Vamos acá. El gráfico mostrado hallar el suplemento de X. Muy bien. Ya, fíjate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso no significa que lo podemos hacer tranquilamente. A ver, mira. En primer lugar, lo siguiente. ¿Qué te digo? Pase por el 2, muy bien. 2 alfa y tita, ¿no? Quiere decir que tita es igual a 2 alfa. Y si tita es igual a 2 alfa, fíjate que en la recta dice A'. A comita significa A'. Quiere decir que todo es un ángulo llano. Entonces vamos a sumar, mira. 5 alfa más tita, que sería 2 tita, es igual a 180. Oye, pero tita no vale 2 alfa, entonces sería 2 veces tita, sería 2 veces 2 alfa, sería 4 alfa. Entonces sería 5 alfa más 4 alfa es igual a 180. 5 alfa más 4 alfa es 9 alfa, es igual a 180. Alfa vale 20. Pero si alfa vale 20, ¿cuánto vale tita? Tita vale 2 veces alfa, o sea, vale 40. Ahora, te piden X. X es igual a ese cuadradito pintadito de negro que ves ahí que vale 90 grados ángulo recto. ¿Más quién? Más tita. Entonces 90 más tita. Pero tita ¿cuánto vale? 40. Entonces 90 más 40 ¿cuánto sale? 130. Pero te piden el suplemento. El suplemento de 130 ¿cuánto es? El suplemento de 130 es igual a 50. Muy bien, muchachos. Listo. ¿Ya? Espero que te haya gustado, muchachos, el ejercicio, los ejercicios que hemos visto. Te voy a decir algo, ¿ya? Primero, tienes que agarrar y ponerte a copiar. Pones a copiar toda la solución de los ejercicios y te pones a ¿qué? Te pones a practicar, ¿ya? Ahora, mira, fíjate, ve, ahí en tu compendio, en tu libro, tienes ejercicios de tarea domiciliaria. Por favor, desarrollar, ¿ya, chicos? Un saludo para todos ustedes, un abrazo virtual y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muy bien, muchachos.